Bueno, empezamos con la parte de dinámica para empezar a hacer el trabajo práctico número 5. Concepto de fuerza. La fuerza hay de dos tipos, de acción a distancia y de contacto. Ejemplos eh, de contacto hay un montón. De tensión, cuando tiro con una cuerda, también cuando empujo un cuerpo. Y de acción a distancia son fuerzas donde no necesita que haya materia entre los cuerpos que interaccionan. Por ejemplo, la fuerza de gravedad. Por ejemplo, la Tierra atrae a la Luna en su órbita. Eh, Otro ejemplo sería la fuerza magnética. Yo para ejercer la fuerza magnética no necesito que el imán toque el clavo, sino acercándolo. Y después está otro ejemplo, la fuerza eléctrica, donde yo acerco dos cargas y se repelen o se atraen dependiendo del signo. La fuerza provoca aceleración u otros efectos. Entre otros efectos puede ser la presión, la deformación de los cuerpos, etc. eh, Nos vamos a ocupar de esta parte, que un efecto que provoca la fuerza es acelerar. Recordemos que aceleración es un cambio de velocidad. O sea, yo le aplico la fuerza a un cuerpo y le cambio la velocidad, aumentándola, disminuyéndola. La aceleración, el cambio de velocidad, recordemos que puede ser por un cambio de dirección o un cambio de rapidez. Y el cambio de dirección es una trayectoria no rectilínea. Por ejemplo, una trayectoria circular, elíptica, parabólica, etcétera, pero no rectilínea. O sea que por más que el cuerpo esté con la misma rapidez, si yo le cambio la dirección, también está acelerado. También recordemos que el cambio de rapidez puede ser aumentar la rapidez o disminuirla. Aumentarla de una forma regular, o sea, siguiendo un patrón, o aumentarla o disminuirla, pero de forma irregular donde no sigue ningún patrón matemático y no se puede hacer ninguna predicción. Si es un aumento de rapidez regular, se lo llama movimiento rectilíneo uniformemente variado, positivo, y si disminuye la regularidad, movimiento rectilíneo uniformemente variado, negativo. Esa sería la relación y el cuadro de relaciones entre la dinámica y las cinemáticas que estuvimos estudiando. Vamos con las leyes de Newton, que son las bases de la física clásica. La primera ley o principio de inercia dice: si sobre un cuerpo no actúa ninguna fuerza neta, este tiende a mantener su estado de movimiento, de reposo o de MRU. Por ejemplo, un cuerpo, balón o esta pelota que viene en el auto con una velocidad determinada, después frena y por inercia la pelota tiende a seguir con en este caso con su MRU. Podemos también decir que la masa es una medida de la inercia. Significa que cuanto mayor masa tiene un cuerpo, mayor va a ser la resistencia que va a poner a su cambio de estado. Bien, acá tenemos un ejemplo también de inercia de movimiento, donde viene el cuerpo, la patineta y la persona a una velocidad. Hay una fuerza de choque, de contacto, y la persona tiende a seguir con la velocidad que tenía por inercia. Un ejemplo de inercia de reposo: el cuerpo está quieto, acelera el auto y la persona, como que por inercia, tiende a quedarse en el reposo en que estaba. Por eso es como que el efecto es que se va para atrás. No es que se va para atrás, sino que queda en el lugar que estaba. Lo que va para adelante es el auto. La segunda ley o principio de masa dice: la aceleración adquirida por un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza aplicada e inversamente proporcional a la masa de dicho cuerpo. Bueno, acá aparece el primer caso. Esto es directamente proporcional a la fuerza, la aceleración. Entonces supongamos que tenemos dos cuerpos de masa, m, y cuanto mayor es la fuerza 2, como acá dice la fuerza 2 es mayor que la fuerza 1,
implica que la aceleración en 2 va a ser mayor que la aceleración en 1. Acá podemos ver que un auto que tiene la misma masa, le aplico una fuerza F, después le aplico el doble de la fuerza y acelera proporcionalmente el doble. Y ahora vemos la otra parte. Inversamente proporcional a la masa es la aceleración. O sea que si yo aplico la misma fuerza ahora, pero cambio la masa 2 es mayor que la masa 1, entonces la aceleración 1 va a ser mayor que la aceleración 2. Como que se invierten los signos de la desigualdad. Por eso es inversamente proporcional. Por ejemplo, acá vemos. Si yo le aplico la misma fuerza a dos cuerpos de distinta masa, el que tiene menos masa es el que acelera mayor. El que tiene mayor aceleración. Y matemáticamente queda expresado mediante la fórmula fuerza masa por aceleración, siempre que el cuerpo mantenga la masa constante. El tema de unidades de fuerza. ¿Cómo se mide la fuerza? Si la fuerza es masa por aceleración, entonces la unidad de la fuerza, que se pueden hacer entre corchetes, en el sistema internacional, la unidad de masa es el kilogramo y la unidad de aceleración el metro sobre segundo al cuadrado. Después también vamos a adjuntar un video donde vamos a ver el tema del kilogramo como unidad de masa. Bueno, esa sería la unidad de la fuerza, pero se le dio un nombre, ¿eh? Se le denomina Newton, en nombre a Isaac Newton, y con la letra N. Ese es el sistema internacional. Bueno, comúnmente la fuerza la medimos en la unidad kilogramo fuerza, ¿eh? Cuando nos pesamos, etcétera, es lo que más acostumbrado estamos a usar. Se denomina así porque a veces se lo confunde con el kilogramo de la masa, con este. Entonces, para distinguirlo, se le llama kilogramo fuerza. Se puede escribir la unidad con la flechita arriba o kgf, ¿sí? Y equivale a 9,8 newton. Esa es la equivalencia. Vamos a hacer un ejemplo, donde vamos a aplicar todo lo que vimos de cinemática y lo nuevo de dinámica. Dice, sobre una caja de 10 kilogramos, vamos a ir poniendo los datos, inicialmente en reposo, velocidad cero, se ejerce una fuerza de 20 newton. Bueno, esos son todos los datos que tenemos y pregunta, ¿cuál será la rapidez que adquiere luego de 3 segundos? Entonces acá yo puedo tomar como el tiempo cero y a los 3 segundos ver qué velocidad tiene. ¿Mm? Eso es lo que quiero saber. Bueno, por cinemática sabemos que esta sería la velocidad final, por el tiempo, ¿no? Y para calcularla, como se trata de un movimiento acelerado porque cambia la velocidad se despeja de la ecuación de la aceleración que habíamos visto, esta. Entonces empiezo. Lo que está dividiendo pasa multiplicando, entre paréntesis, y después este término que está restando pasa sumando. Y queda despejado la velocidad final con esta fórmula. O sea, lo ponemos así, dado vuelta, y tratamos de ir reemplazando los datos. Por ejemplo, la aceleración no la tenemos. O sea que ponemos A. El tiempo final sí, es 3 segundos. El tiempo inicial 0 porque lo tomamos así arbitrariamente. Más la velocidad inicial es 0 porque parte del reposo. Bien. O sea que falta la aceleración. Y ahí es donde uno dice, eh, podemos sacarlo utilizando la segunda ley de Newton. Fuerza masa por aceleración. ¿Qué hago? Despejo la aceleración. Para eso pasa dividiendo la masa y queda fuerza sobre masa es igual a la aceleración. Bien, entonces ahí empezamos a calcular la aceleración, fuerza sobre masa. Reemplazo, la fuerza, lo dice acá, es el dato 20 newton. La masa también es un dato, 10 kilogramos. Y antes de hacer la cuenta, tendríamos que recordar esto, que lo que vimos recién, que newton es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, este newton lo transformamos así, lo desdoblamos en sus unidades. Y bueno, acá se ve que se va o se cancelan los kilogramos. Y solo me queda como unidad metro sobre segundo al cuadrado.
Y 20 dividido 10 da 2. Y ahí estamos calculando la aceleración. Bien, volviendo a la ecuación que habíamos quedado hoy, esta, justamente nos faltaba este dato, que acá ya lo acabamos de obtener, entonces lo reemplazamos. La aceleración, 2 metros sobre segundo al cuadrado. Después, 3 segundos menos 0 es 3 segundos. Y sumarle 0 es nada, así que quedaría así. Si ustedes observan, acá se desdobla, antes de multiplicar los números, lo que hace es desdoblar la unidad. Abajo, segundo al cuadrado es segundo por segundo. Entonces ahí se cancela un segundo de arriba con un segundo de abajo. 2 por 3, 6, y queda metro sobre segundo. Que coincide, es una unidad de velocidad. Y eso es lo que pediría el problema. Entonces, a los 3 segundos va a tener una velocidad de 6 metros por segundo. Bueno, este es un ejemplo integrador donde se mezcla lo que vimos de cinemática con esto nuevo de dinámica. Vamos a otro concepto que es el concepto de peso. El peso es una fuerza particular, es la fuerza que ejerce la gravedad sobre un cuerpo. Por ejemplo, una persona siempre estirada hacia el centro de la Tierra con la fuerza gravitatoria. Si es una fuerza, cumple la segunda ley de Newton, fuerza es masa por aceleración. Pero como dijimos que es una fuerza particular, lo es porque la aceleración no es cualquiera, es la aceleración g, que es la aceleración de la gravedad del astro, o en este caso del planeta. La masa, como es la cantidad de materia, es algo que se mantiene constante en cualquier parte del universo, ¿sí? Porque es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Pero como la gravedad depende del planeta o el astro que la genera, en este caso la Tierra, entonces el peso es una magnitud que varía dependiendo del lugar en el universo. Por eso es la confusión. Como nosotros siempre estamos en el planeta Tierra, siempre se confunde la masa con el peso, como que lo consideramos lo mismo. Pero si vamos a otros lugares del universo, ahí vemos la diferencia entre masa y peso. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a calcular el peso de una persona de 70 kilogramos en la Tierra. Recuerden que acá es masa, la unidad. Después en la Luna y después en Júpiter. Bueno, entonces tenemos el dato de la persona, es la masa. Como la gravedad de la Tierra es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, aplicando la fórmula del peso, que es la fuerza, que es la masa por la aceleración, donde la aceleración es g, entonces peso es masa por gravedad. En la Tierra, la masa, bueno, es 70, eso no cambia, la gravedad vale 9,8. Bien, juntamos los números, 70 por 9,8, y acá las unidades, kilogramo, metro sobre segundo al cuadrado. Pero eso era definido como N, Newton. Entonces, bueno, haciendo este cálculo da 686 Newton. Eso es lo que pesa la persona. Ahora vamos a hacerlo en la Luna. La Luna tiene una gravedad de 1,6 metros sobre segundos al cuadrado. Bueno, como el peso es masa por gravedad, reemplazamos en la Luna. La masa, fíjense que vale lo mismo, 70 kilogramos, pero acá lo que cambia es la gravedad. Entonces hacemos de vuelta la misma la cuenta, 70 por 1,6. La unidad de vuelta queda así en Newton. 70 por 1,6 da 112 Newton. Entonces la Luna, fíjense, la persona es más liviana. Pero la masa no la cambia, ¿no? Por eso la diferencia entre peso y masa. Y en Júpiter, que es el planeta más grande del sistema solar, la gravedad es de 24,8 metros sobre segundos al cuadrado. Aplicando de vuelta la fórmula, peso es igual a masa por gravedad, pero ahora, bueno, la masa es la misma, la gravedad pongo el valor de Júpiter y fíjense lo que da. 70 por 24,8 kilogramos metros sobre segundo al cuadrado. También lo mismo, la unidad va a quedar Newton, como acá, y ahora da 1736 Newton. Bueno, vamos a la tercera ley o principio de acción y reacción, que dice, cuando un objeto ejerce una fuerza, acción, sobre otro objeto, el segundo objeto ejerce sobre el primero una fuerza, reacción, igual y en sentido opuesto.
Por ejemplo, el gas que sale para allá, para la izquierda, y por reacción el cohete va para la derecha. Acá otro ejemplo donde una persona camina ejerciendo una fuerza hacia atrás, que ahí es donde ve que se mueve el barco, y por reacción él va para adelante. ¿Sí? Este proceso lo hacemos todo el tiempo sobre el suelo, o sea, sobre nuestro planeta, pero como la masa del bote es tan pequeña, ahí sí se nota el efecto del efecto de reacción. Y otro ejemplo, cuando arrojo un cuerpo, puedo ver, hay una fuerza de acción, que sería la tierra que tira de la pelota y la hace caer. ¿Y la reacción cuál sería? La pelota que tira de la tierra. Pero en este caso, como la masa de la tierra es tan grande, ni se mueve, pero la que se mueve es la pelota. Pero en realidad hay una interacción. O sea que en realidad este principio dice que las fuerzas existen de a pares. Eso sería.